Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un domingo más, hoy es 19 de julio de 2020. Vamos a seguir con la serie que llevamos viendo un par de semanas. El título de la serie es Jesucristo. Y el tema de hoy es el Cordero de Dios. Jesucristo es la serie que llevamos viendo, y el tema de esta serie es el Cordero de Dios. Así que acompáñame, por favor, si tienen sus Biblias. Si no hay Biblias por allá, para las personas que necesitan, si no saldrá en la pantalla. El texto de hoy es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 29. ¿Lo tenéis? Vamos a leerlo, está en la pared. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús. El Juan que hablan aquí es Juan el Bautista, no Juan el discípulo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Eterno Padre que está en los cielos, bendecimos tu nombre. Santifícanos con tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Nos presentamos ante ti, Señor, para conocerte más, para no tener solamente una religión, pero una relación contigo. Y para tener esta relación debemos conocerte. Ayúdanos a conocerte, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a no conocerte solamente los domingos, durante las predicaciones, pero todos los días de nuestras vidas, durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Apártanos, oh Señor, de todo lo que ocupa tu lugar en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, yo le pido sinceramente que presten mucha atención a la enseñanza de hoy. Si tiene bolígrafos para apuntar, apunta, y después podéis volver a escuchar la enseñanza cuando la pasamos en el canal de la iglesia. Así que con esta predicación vamos a poder comprender qué significa por nosotros el Señor Jesús, o qué es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Y será posible para nosotros de saber si tenemos una fe genuina o una fe falsificada en Jesús. Y si nos da tiempo suficiente, podemos terminar toda la predicación, si no tenemos que repartirla en dos partes. Así que todo depende del tiempo que vamos a tener. Pero quiero que presten atención, hermanos. Porque tristemente en la iglesia, hoy en día en la iglesia está llena, pero llena. No hablo de esta congregación solamente, hablo de muchas otras congregaciones. La iglesia en general está llena de personas que supuestamente considera a Jesús su Señor y su Salvador. Personas que se llaman cristianas, que si pasas por la calle escucharás palabras cristianas como Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, y esas cosas, pero que sus vidas en sí demuestran lo contrario. Hay muchas personas así. Tristemente la iglesia del siglo XXI se ha convertido en un escondite para personas que viven en el pecado, pero llevan la camiseta cristiana en su respaldo. Puede llamarlo así como jugadores o fans de Real Madrid que vienen a Barcelona para jugar un clásico contra Barcelona, pero temen que los de Barcelona les van a linchar si gana Real Madrid. ¿Qué hacen? Se pone la camisa de Barcelona y se mezclan entre la gente de Barcelona, y cuando marca Real Madrid solamente celebran en su corazón, y cuando marca Barcelona celebran con las demás, disimulando, siendo fans de Barcelona, pero que de verdad no lo son.
¿Por qué uso ese ejemplo? Uso ese ejemplo porque en la iglesia también tenemos personas que son fan de Jesús, pero que de verdad no apoyan a Jesús. O en el sentido de que no viven para Él. No son de verdad seguidores de Jesús. Pertenece, como dice la palabra, que el que practica el pecado su padre es el diablo mismo. Así que el que vive intencionalmente en el pecado, su padre es el diablo. Personas que adoran a un Dios que ellos mismos no conocen, como los samaritanos, que adoraban a un Dios desconocido. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio, según Lucas, también en los Evangelios, está en todos los Evangelios. Y Jesús dijo: vosotros los samaritanos adoráis a un Dios desconocido. Aman a Dios, quieren buscar a Dios, pero adoran a Dios sin conocer quién de verdad es este Dios. Es lo que también vemos en las iglesias hoy en día. Personas que llaman a Jesús Señor, sin conocerle de ninguna manera, ni tener una relación con Él. Esas personas son como personas que se miran en el espejo y se dan la vuelta y no están muy seguras de cómo son. O mira la foto de un rey, el rey por ese rey de España o la reina de Inglaterra, y piensa que conoce a la reina solamente por ver la foto de la reina. Conoce la foto, pero no tiene ninguna relación con la reina. Así que hay muchas personas así que conocen las palabras cristianas, conocen la palabra de Jesús, pero de verdad que no tienen ninguna relación íntima con el Señor Jesús. Ahora bien, según el versículo que acabamos de leer de Juan capítulo 1, 29, ¿qué quiere decir Juan el Bautista? ¿O qué quería decir Juan el Bautista cuando vio a Jesús y hizo ese tipo de exclamación? Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esa declaración? ¿Qué significó esta declaración en su momento cuando Juan lo hizo? ¿Y qué significa esa declaración ahora? ¿Y qué significará esa declaración después? Porque el mismo Cordero de Dios que fue inmolado o que lleva los pecados del mundo también aparece en Apocalipsis. Solo Él es digno de abrir los sellos del rollo que estaba en la mano de Dios. Es el mismo Cordero que Juan está mencionando aquí. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esa declaración y cómo la veracidad de esta declaración está directamente relacionado con la predicación del domingo pasado con el tema Jesús el Redentor. Recuerdan, Él nos redimió, pagó un precio para rescatarnos del pecado. Pero ahora la Biblia lo llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que primero vamos a intentar de comprender por qué Juan usa la palabra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo un cordero puede quitar el pecado? Esa es la primera pregunta que uno que estudia la palabra de Dios tiene que hacerse. Pero, ¿qué relación hay entre un cordero, que es un animal, y el pecado? Vamos a ver, todo eso, hermanos, empezó en la época antigua, por llamarlo durante el tiempo de Adán y Eva. La Biblia no da no menciona si Adán y Eva ofrecieron sacrificios a Dios, pero habla del primer sacrificio que fue ofrecido por Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Así que si los hijos de Adán y Eva ofrecieron sacrificios, seguramente que lo vieron de sus padres. ¿Qué quiere decir? Si un hijo en una casa usa palabrotas, seguramente que le escuchó de sus padres. Si un hijo en una casa le escuchas orar, seguramente lo copió de sus padres. Si un hijo en una casa no le interesan las casas del Señor, seguramente los copió de sus padres. Si nosotros que somos adoptados por Dios, somos miembros de la familia de Dios, vivimos como Cristo vivió, ¿por qué? Porque lo copiamos de nuestro Padre. Así que los hijos copian cosas de sus padres, como cada uno de nosotros que somos adultos ahora. Hay cosas, actitudes que copiamos de nuestros padres, de la manera que ellos vivían. Tristemente hay gente que copian de todo, que sus padres quizás eran estafadores, se convirtieron en estafadores, o ladrones se convirtieron en ladrones. Pero la tendencia es que los hijos siempre miran lo que hacen sus padres y lo vuelven a replicar. Por eso que nosotros como padres, si nuestros hijos cada vez nos sorprenden estudiando la palabra de Dios, orando, van a crecer con estas ganas de estudiar la palabra de Dios y orar.
pero sí se crían en un ambiente donde se escuchan peleas, insultos, no ven ningún esfuerzo para buscar a Dios. El mismo ambiente ellos mismos van a tener en su hogar cuando sean grandes. Así que Adán y Eva seguramente enseñaron a sus hijos a adorar al Señor ofreciendo sacrificios. Ellos eran sacrificios de adoración. No eran sacrificios para el perdón de pecados. Era una forma de adorar a Dios. Y también podemos leer en muchos versículos, pasajes en la Biblia, de personas que ofrecieron sacrificios. Abraham ofreció sacrificios, Noé ofreció sacrificios, Job ofreció sacrificios, Isaac, el hijo de Abraham, ofreció sacrificios, Jacob, el hijo de Isaac, ofreció sacrificios, y seguro que los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel, esos hijos, seguramente que ellos ofrecieron sacrificios y enseñaron a sus hijos a ofrecer sacrificios a Dios. Así que todo eso nos lleva a la vida del hombre que Dios separó para empezar una nación que luego se fue llamada la nación de Israel. Hablamos de Abraham. Abraham fue separado por Dios y su descendencia tenía una práctica de ofrecimiento de sacrificios, algo que viene desde el tiempo de Adán y Eva, o de la época de Caín y Abel. Israel, o la descendencia de Abraham, fue puesto como esclavos. Todos conocemos la historia de José. José fue vendido por sus 10 hermanos. Fue vendido por sus 10 hermanos a Egipto como esclavo. Vivió en Egipto y después hubo una hambruna y vinieron los hijos de Jacob para comprar grano. José se rebeló a ellos y sabemos cómo terminó la historia. Perdonó a sus hermanos y todos vivieron felizmente y vivieron en Goshen, en un punto donde había pastos, donde podían pastorear sus ovejas. El faraón les dio un lugar ahí para que vivieran y la familia de Israel empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Pero antes Dios había dicho a Abraham que tus descendencias serán esclavos en un país extranjero por 400 años. Y llegó el momento que el Señor cumplió esta promesa. Israel fue esclavizado cuando el verdadero faraón que estaba con José murió. Y llegó otro faraón en el poder que no conocía nada de José, esclavizó a Israel. Dios separó a un hombre, Moisés, para liberar a su pueblo de Israel de Egipto. Moisés vino, hizo milagros y prodigios a través de la mano de Dios. 10 plagas mandó Dios a Egipto. Es sobre la última plaga que nos vamos a basar con el tema de la predicación de hoy. De todas las plagas, la última fue la plaga de la muerte de los hijos varones, los primeros hijos varones de los egipcios. Ellos murieron. Eso fue la última plaga que causó que Faraón liberó al pueblo de Israel. Pero uno se preguntará, ¿acaso el pueblo de Israel fue buena gente por eso que Dios los liberó? ¿Porque eran buena gente o hacían cosas perfectamente bien y Dios le amaba tanto por las buenas cosas que ellos hacían? La respuesta es no. No hacían cosas buenas para que Dios le libera. Entonces, ¿por qué Dios le liberó? ¿Por qué tantas plagas Dios puso en Egipto? Él lo dijo a Moisés, antes de mandar a Moisés, era para su propia gloria. Y cumplía también su promesa que él había hecho a Abraham, que después de 400 años él iba a liberar a los hijos de Israel. Él tenía un propósito para este pueblo. Por eso, una de las cosas que demuestra que Israel, el pueblo que estaba en Egipto, no eran buena gente, es que ninguno de ellos que salió de Egipto entró en la tierra prometida. Solo 2, Caleb y Josué. Los demás, todos murieron en el desierto. 40 años, todos murieron porque eran necios, tercos, no confiaban en el Señor, se quejaban por todo, murmuraban, hacían de todo. Adoraron a imágenes, crearon a un becerro que adoraron. Todo eso, Dios les mató a todos en el desierto. Solo sus hijos pudieron entrar. Pero simplemente Dios cumplía su promesa según Génesis capítulo 15, de versículo Génesis capítulo 15, de versículo 13 a 14. Dios había hecho una promesa a Abraham que iba a liberar a los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué fueron liberados de tal manera?
¿Por qué Dios no solamente hizo un milagro, como mandó una plaga más y perdonar la vida de los hijos de Israel y matar a los egipcios? ¿Por qué tuvo que matar a los hijos de Israel y dar a los hijos de Egipto y dar unas instrucciones específicas para que los hijos de Israel sean salvos? Eso lo podemos ver, hermanos, toda la historia de lo que pasó en Egipto, en Éxodo capítulo 11 hasta capítulo 12. Pero algo ocurrió en el capítulo 12, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés. Es lo que vamos a ver. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés reflejan exactamente lo mismo que Juan el Bautista declaró en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para las personas que han leído el Antiguo Testamento, ese tema de Éxodo, eso les va a ayudar para que comprendan. Escucha bien. Acompáñame, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. De versículo 3 a 7. Éxodo 12. 3 a 7. Para esa noche, antes de la liberación de los hijos de Dios de Egipto, Dios le dio instrucciones especiales a Moisés. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios pudieran sobrevivir, y los hijos de Israel tenían que sobrevivir, y los hijos primeros varones de Egipto, tenían que morir. Dice, eso es Dios hablando a Moisés, dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, era la 10ª plaga, y Dios decidió el 10º día de aquel mes, el 10º día de este mes, cada familia debería seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Versículo 4. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, la compartirá con una familia vecina. Dividen el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado debería ser un macho de oveja o cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Recuerda bien esta palabra. El animal no tenía que tener ningún defecto. El defecto aquí, en el tema espiritual relacionado con Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, es pecado. El sacrificio no tenía que tener ningún pecado. El sacrificio que quitó el pecado del mundo no tenía que tener ningún pecado. Así que el que estaba calificado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debería ser una persona perfecta. ¿Existe alguno en el mundo? Ninguno. Por eso Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos con el versículo 6. Dice, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este mes, de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán, escuchen bien, después tomarán parte de la sangre, ¿y qué harán con la sangre? La untarán. Pondrán en los postes, la untarán en ambos lados y de la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Instrucciones específicas, como ellos tenían que matar al animal y qué tenían que hacer con la sangre. Pero no terminan ahí. Miramos el versículo 12, versículo 12 a 13. Aquí dice el Señor en el versículo 12 a 13 de Éxodo 12. Dice, aquí Dios da la explicación por qué tenían que hacerlo así. Él les explica, así que Dios nunca da una orden sin ninguna explicación. Él explica por qué las cosas deberían ser así. ¿Por qué?
qué? Porque todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, era la sombra, solamente una sombra de lo que tenía que venir. Todo eso apuntaba a Jesús, todo eso apuntaba a Jesús y no a nosotros, no a ellos, perdón. Todo apuntaba a Jesús. Era un cumplimiento de lo que el Hijo de Dios tenía que venir a hacer. En el versículo 12 dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Así que él no dijo que lo voy a hacer porque los hijos de Israel son muy buena gente, que bueno, me encanta, que buena onda tengo con ellos. No, por él mismo, yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta, sobre los marcos de las puertas, servirá de señal para indicar la casa donde ustedes están. Un cristiano sin la sangre de Jesús en su vida no es un cristiano. Si un israelita se fue de visita a la casa de un egipcio aquella noche, hubiera muerto, porque no estaba en el lugar donde había la sangre que le protegía. La sangre de cordero, el cordero macho, sin defecto. Sigue diciendo: pero la sangre sobre los marcos, versículo 13, lo voy a repetir. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar la casa donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiere la tierra de Egipto. ¡Qué precioso! Dios dijo en su palabra que yo tengo misericordia a quien yo quiero tener misericordia. Así que si Dios tiene misericordia de ti, hermanos, no hay nada en ti que es atractivo para Dios. Simplemente es porque hay la sangre de su Hijo. Así que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Hermanos, es así que empezó la fiesta de la Pascua que hoy se celebra. Tristemente hoy en día la gente no lo celebra como deberían celebrarlo. Lo celebran con huevos de Pascua. No sé dónde sacaron los huevos. Han sustituido el cordero por huevos. Vaya sustitución. Así que esa es una fiesta que empezó con el cabrito, con la cabra macho de 1 año, o el cordero sin mancha. Así que no tiene nada que ver con los huevos pintados, que no sé ni dónde empezó eso. Creo que en Estados Unidos empezó todo eso. Así que vamos muy mal, entonces. Así que, hermanos, quiero que retengan una cosa. Hay una cosa en la palabra de Dios que muchas de las veces, o podemos leer un versículo en la palabra de Dios y la pasamos y no prestamos atención. Alguien puede preguntarse, pero ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Estamos en el Nuevo Testamento. Es cierto, estamos en el Nuevo Testamento. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice: tales cosas se escribieron. ¿Qué cosas? Todo lo que está en el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento hace tiempo en las Escrituras, ¿para qué nos sirven de enseñanza? Así que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Y dice, sigue diciendo, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Así que cuando tú lees la Biblia, no puedes leer la Biblia y está triste. Tienes que leer la Biblia y está gozoso porque hay esperanza. Sabemos cómo esa película terminará. La película de la humanidad. Sabemos cómo terminará. Que el jinete que viene con una espada que sale de su boca, con ojos como llamas de fuego, en su muslo aquí, en el vestido que lleva, está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Es Él quien viene, es el actor principal. Es Él quien viene para acabar la película. Así termina. Y nos lleva a su novia con Él para siempre. ¡Qué película preciosa! Yo quiero ver el final. Si sabes cómo termina una película, ¿para qué te quedas otra vez viendo la película? No tiene sentido, ¿no? Ya sabes que el actor viene, mata a los malos y se lleva a su mujer y se le lleva.
así termina nuestra película. Cristo viene, pone a todos sus enemigos bajo sus pies y lleva a su novia con él. Eso no le da ganas de perseverar, no le da ganas de decir, pasa lo que pasa, nadie me mueve de aquí me muero. O vamos a inclinar nuestra mirada y ver los placeres temporales, pasiones intensos pero temporales, y iremos como robots hacia ellos. Y cuando viene el Rey de Reyes, Señores, Señores, suplicamos a las montañas, caigan sobre mí, por favor, pero no caerán. Dice que la gente buscará la muerte, pero no lo van a encontrar. Así que, hermanos, recuerdan que todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, todo eso fue escrita, que nos sirven a nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos como enseñanza. Así que cuando estudiamos esta palabra de Dios, eso debe darnos esperanza y ánimo. La palabra de Dios debe darnos esperanza y ánimo. Así que el cristiano debe estudiar la palabra. Santiago dice, ¿alguno está triste? Que ore. ¿Qué cosa? Está triste ahora. Pero ¿qué pasa cuando estamos tristes? Tosemos la boca hasta que se puede tocar la cabeza y ¡pam! Yo me he ido, ¡pam! ¡Pam! Eso no. Y dice Santiago, ¿alguno está alegre? Cante alabanza. ¿Estás contento? Pues alábale a Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos da esperanza y nos da ánimo. Así que no es porque los israelitas, hermanos, fueron buenas personas o buena gente, que amaban tanto a Dios, por eso que Dios tomó la decisión de salvarles, para nada. Dios hizo eso simplemente por gracia, por pura misericordia, cumpliendo su promesa que él había hecho a Abraham, perdón, que él había hecho a Abraham en Génesis capítulo 15, de 13 a 14. Así que en la Biblia hay más sacrificios, no solamente el sacrificio que está relacionado con la liberación de los hijos de Israel, el sacrificio que le protegió de la muerte cuando Dios pasó, no, hay más sacrificios registrados en la palabra de Dios. Así que el Antiguo Testamento está repleto de muchos sacrificios. Hay sacrificios también para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Había sacrificios para adoración, ¿vale? Había sacrificios que eran para el perdón de pecado, tal como los corderos que murieron en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas, porque los corderos murieron en el lugar de los hijos de Israel. Así que los corderos tomaron el lugar de los hijos de Israel. Pero eso tenía un significado espiritual que tenía que cumplirse más adelante. Y la sangre de esos corderos en el marco de las puertas identificó el lugar donde el pueblo de Dios estaba. Así también, hermanos, el pueblo de Israel debería ofrecer sacrificio de un cordero sin manchas, escuche bien, como recordatorio de ese día para la fiesta de la Pascua. Así que Dios les dijo, esto es algo perpetuo, tenés que hacerlo para siempre. Cada vez que llega esta misma fecha, cada año, tenés que hacer sacrificios para recordar de ese día. Y tenían que hacerlo en el templo que Salomón, el hijo de David, construyó. Y solamente ahí pudieron ofrecer los sacrificios porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero la pregunta es, ahora que no hay templo en Israel, ¿qué pasa con los sacrificios? ¿Y qué pasa con los demás sacrificios de perdón de pecados y ceremoniales de adoración que Dios les dijo de ofrecer? Esa es una pregunta que me gustaría que un judío de verdad me lo conteste algún día. Así que también, hermanos, cada vez que alguien en el pueblo de Israel pecaba, esa persona debería ofrecer un sacrificio por sus pecados. Y cada año, imagínate, si yo peco, si yo soy israelita en aquella época y cometo un pecado, para que ese pecado pueda ser perdonado por Dios, para que Dios no me castigue, tenía que buscar un animal, un cordero sin mancha, llevárselo al sumo sacerdote, ofrecerlo como sacrificio, ponía la mano sobre mi cabeza y después oraban por mí, me bendecían, y después ponía la mano sobre la cabeza del
del cabrito o del animal que tenía que hacer. Sacrificaban el animal y rocía la sangre sobre la persona o sobre las personas que tenían que rociar la sangre. Todo eso era como la sangre cubría el pecado en sí. Pero no borraba el pecado. La sangre cubría el pecado, pero no borraba el pecado. Pero tenía otros sacrificios que tenía que hacer anualmente, que se llama la fiesta de la expiación. Que cada año, aparte de los sacrificios que hacían cada uno individualmente cuando pecaba, tenía un sacrificio general para toda la nación. Suponemos que España tiene un sacrificio cada año. Cada día 31 de diciembre, todo el pueblo tiene que reunirse, todo el pueblo español, tiene que reunirse en un desierto o no sé dónde, para que el presidente ofrezca un sacrificio a Dios y expase la sangre sobre todo el pueblo. Eso era la tradición que tenía antes. Eso se llamaba la fiesta de la expiación, el cual el sumo sacerdote, eso solamente es un poquito de historia para que lo comprendáis cómo lo hacían. El sumo sacerdote, que era como el pastor de aquella época, el único que podía entrar en la presencia de Dios. Pero recuerden, ahora cualquier persona puede entrar en la presencia de Dios. Usted no necesita su pastor para entrar en la presencia de Dios. No necesita su pastor para orar por alguien que está enfermo. No necesita la autorización de su pastor para evangelizar a una persona que no es cristiana. No necesita la autorización de ningún ser humano para hacer la voluntad de Dios. De la misma manera que no pedimos permiso a nadie cuando pecamos, o cuando comemos, o cuando hacemos cualquier cosa, aún con las cosas del Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios sin pasar por nadie. Si hay alguien que está enfermo, como dice en Santiago, que llaman a los ancianos de la iglesia, si estás en un lugar donde no hay ancianos de la iglesia y tienes a una persona que está enferma, puedes como creyente orar por la persona, puedes evangelizar a alguien y sigue discipulando a la persona hasta bautizarle. Si tú eres un cristiano, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Somos responsables de todo eso. Pero en esta época el sumo sacerdote, solo él podía entrar en la presencia de Dios. Pero ahora, como le he dicho, no solamente los pastores o los supuestos profetas o lo que sea, que tienen la unción, como lo llaman, para estar en la presencia de Dios. Todos podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, el velo que dividía el lugar santísimo del templo, porque el templo había el atrio, una corte bien grande donde ofrecían los sacrificios, había el lugar santo donde los sumos sacerdotes todos podían entrar, pero había el lugar santísimo, una tercera habitación, donde solamente el sumo sacerdote podría entrar. Y él no entraba todos los días o como le daba la gana, él entraba una vez al año. Él ofrecía unos sacrificios para sí, para su familia y después unos sacrificios para el pueblo. Y entraba, encendía incienso delante del altar de Dios, cogía la sangre, lo echaba sobre el altar y venía y rocía el pueblo y pedía perdón por los pecados de toda la comunidad. Pero haciendo todo eso, hermanos, ¿por qué Juan dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque en aquella época, cuando Jesús estaba vivo, cuando estaba aquí en la tierra, ofrecían aún sacrificios en el templo. Pero Juan toma la decisión, aún con los sacrificios que se ofrecían. Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, el único Cordero de Dios, que no solamente cubre los pecados, no, pero quita el pecado. No el pecado no solamente de Israel, pero del mundo entero. ¿Por qué Juan lo dijo? Porque según la palabra de Dios, los sacrificios que ellos ofrecían en aquella época no borraban los pecados de la gente, no lo borraban, solamente los cubrían. Simplemente cubrían los pecados de la gente. Por eso que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pudo escribir en Hebreos capítulo 10, de versículo 1 a 4, él escribe eso en Hebreos capítulo 10, versículo 1 a 4. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. ¿Qué sistema antiguo? Toda la historia que acabo de contarles. Toda esa historia de cómo alguien tenía que ofrecer un sacrificio. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, ofrecer un sacrificio para sí, para su familia, y después para el pueblo. Ese era un sistema antiguo.
ese sistema antiguo era solamente una sombra. ¿Qué quiere decir era solamente una sombra? Que en sí no era la realidad. Era algo que Dios preparaba para el futuro, pero de alguna manera lo enseñaba cómo será el futuro. Es como si yo me pongo, alguien ve mi sombra, no puede comprender de verdad si soy yo. Si soy yo de verdad, si es mi sombra o es la sombra de otra persona, porque las sombras no dan exactamente la identidad de la persona. Pero sí, después de ver la sombra, puede decir, quizás es José. Luego dice, no, es Alex. Así que lo que hacía en el antiguo no revelaba el plan de salvación de Dios. Solamente daba creaba, por decir así, que más dudas. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el otro? Por eso que hasta cuando Daniel escribió, en el libro de Daniel, cuando tuvo su visión, el ángel le dijo, cierran esta visión que le había dado, que no revelara esta visión hasta que se cumple el tiempo. Pero cuando llegó en el tiempo de Juan, el ángel no lo dijo de cerrar, no, era tiempo de abrir para que nosotros lo comprendamos, porque aún estaba en el tiempo de la sombra, ahora estamos en el tiempo de la revelación, que todo ha sido revelado. Ahora usted no necesita a ningún sumo sacerdote, a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún supuesto profeta o lo que sea. No necesita a ninguno de esos hombres, ni a mí, para entrar en la presencia de Dios. No necesitáis a nadie. Podéis entrar confiadamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hizo su trabajo. Así que ya entramos libremente, con confianza, con galán, en la presencia del Padre. Sin temor. Sin temor. Dice Pablo, Hebreos 10:1, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue, que es como un fino anticipo, ¿vale? Un fino anticipo de las cosas buenas por venir. O sea, era solamente es como, estás cocinando y pasas por ahí a tomar, qué guiso estás haciendo, mamá, ¿puedo comerlo? No, aún no es el tiempo de comer, pero ven, le doy una cucharita y come la mujer, quiero que sea la hora de comer, solamente un anticipo de las cosas buenas que vas a comer después, te hace probar, eso te quita las ganas de salir, te quita las ganas, tu amiga te llama que espere, hay un guiso aquí que me espera, hasta que no la consumamos no estamos satisfechos. Así que es lo mismo, que todo lo que ocurría en el pasado era solamente un anticipo, un gustito de lo que era por venir después. Dice, no las cosas buenas en sí misma, bajo aquel sistema, escucha bien hermanos, eso es muy importante, tiene que ver con todo lo que le he explicado. Bajo aquel sistema, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Así que nunca podían limpiar de verdad los pecados de la gente. Solamente lo tapaban. Es como, cojo mi teléfono, lo pongo debajo de aquí, pero el teléfono sigue ahí, solamente le he tapado con un trapo. Pero para que el teléfono desaparezca, tengo que quitarlo totalmente con el trapo, para que desaparezca. Así que el sistema antiguo no podría en sí quitar los pecados de los que venían a ofrecer esos sacrificios. Dice el versículo 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero no, por eso que lo repetían. Pero en realidad, el versículo 3, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Les recordaba la necesidad de ser santificado, la necesidad de ser perdonado, porque eran pecadores. Por eso que los 10 mandamientos, Dios dio la ley, no para que nosotros la obedecemos, porque nadie puede obedecerla. Conocí a una señora de séptimo día adventista que está muy contenta de ser séptimo día adventista, porque obedece el séptimo día como el día de reposo. Pero olvidó que no hay solamente 10 mandamientos. Hay más de 610 mandamientos en la Biblia. Y debes obedecer todas
para ser justo delante de Dios o justa, pero nadie puede. Así que es imposible que nosotros nos justificamos delante de Dios obedeciendo los mandamientos del Señor. El versículo 4 dice, pues no es posible que la sangre, escuchen bien, no es posible que la sangre de los corderos y las cabras quita los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, recuerden, cogen esto, cuando Cristo vino al mundo, el versículo 5, le dijo a Dios, Jesús mismo le dijo a su Padre, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni las otras ofrendas por el pecado. Dios no le agradó las ofrendas quemadas, ni cualquier otra ofrenda de pecado, porque no quitaba el pecado en sí. Así que, hermanos, lo que acabamos de leer es de Hebreos 10, 1, 4. En otras palabras, podemos decir que no hay nada que podemos hacer para que Dios perdona nuestros pecados. No hay nada en nuestro esfuerzo personal que podemos hacer para que Dios perdone nuestros pecados. No hay ningún esfuerzo humano de buenas obras que nos puede salvar. Ninguno. Por eso, hermanos, que Juan el Bautista pudo decir tranquilamente, sin ningún temor, él pudo clamar y decirlo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pudo decirlo porque él sabía que Dios había dado un cuerpo a su Hijo como un Cordero sin mancha para que entregara su vida en la cruz por nuestros pecados. Con eso, hermanos, vamos a parar hoy, si el Señor le permite. El próximo domingo seguiremos desde aquí. Pero quiero que entienda una cosa. No hay ningún esfuerzo humano que nos puede salvar. No hay nada que nosotros podemos hacer para ganarnos la salvación o el favor de Dios. Uno lo hizo por nosotros. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.